estudiantes de esta casa de estudios, dignísimos miembros de esta comisión. En esta tarde vamos a exponer el tema sobre el delito de lavado de activos. Vamos a ofrecer una visión, en primer lugar, de explicación de las primeras líneas internacionales sobre las cuales se nutre este tipo penal de neocriminalización, para luego enfocarnos en el estudio, el análisis y la comprensión de lo que es el tipo penal actual y toda la estructura, y sobre todo con la aplicación inmediata a los casos concretos. Pues bien, las primeras líneas donde uno tiene que enfocarse para poder entender cuál es la corriente de la cual se nutre el delito de lavado de activos proviene de las primeras convenciones de Shanghái del inicios del siglo XX, donde en estas convenciones de Shanghái de Naciones Unidas se tomó el problema del tráfico ilícito de drogas internacional como un problema de salud pública. Sin embargo, estas convenciones fracasaron y hacia 1980, en esa década, ocurrieron un sinnúmero de hechos que transpolaron y enfocaron en los estados una visión completamente diferente, que es que las organizaciones criminales dedicadas no solamente al tráfico ilícito de drogas, sino a otras manifestaciones de la criminalidad, comenzaron a tener un poder más allá del mero poder del temor, del poder económico, sino el poder político también. Es decir, ya hacia 1980 el mundo había visto cómo una persona dedicada al tráfico ilícito de drogas, con 15 procesos de extradición abiertos a Estados Unidos, Pablo Escobar Gaviria, había llegado a ser congresista en Colombia. Entonces, toda esta transpolarización que ocurre en la década de los 80 hace que en el año 1988, en la Convención de Viena, se enfoque el problema del tráfico ilícito de drogas internacional desde una perspectiva diferente, de seguridad de los estados y de afectación al sistema económico, que es precisamente lo que voy a abordar. Y es que el tráfico ilícito de drogas y otras manifestaciones de la criminalidad hacen que adquieran un poder económico a través del disfrute impune de las ganancias. Y es allí donde radicaba ese poder. Es por ello que en la Convención de Viena de 1988 se buscan dos políticas importantísimas que tienen que ver con el delito de lavado de activos. En primer lugar, la construcción normativa de un tipo penal diferente al delito de receptación, diferente a los delitos de encubrimiento, diferente a los delitos de enriquecimiento ilícito, con una autonomía tal que pueda separar diametralmente cualquier actividad criminal, sin que sea importante identificar estas conductas para poder aplicar las normas antilavado. ¿Y qué es lo que pasa con el lavado de activos en la Convención de 1988? Y quiero graficarlo con un ejemplo. Así como van apareciendo nuevas enfermedades en el mundo, como el cáncer, así también comienzan a aparecer nuevas manifestaciones de la criminalidad, donde el derecho penal, desde sus principios constitucionales, penales, tiene que hacerle frente. Y uno de ellos, como establece Zaffaroni, es el del sistema de prevención. Uno de los grandes hitos que se establece como una segunda política en esta Convención de Viena de 1988 es la intermediación financiera. Es decir, que el sistema financiero pueda ser el primer alfil, el primer custodio del sistema económico. Es decir, que pueda identificar, así como un oncólogo puede identificar síntomas, hacer exámenes especiales para poder identificar el cáncer en determinada parte del cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en el hígado. De la misma forma se crea un sistema de prevención y detección y control, donde acá en nuestro país, con la ley 26.963, se crea la UIF con un reglamento, y la UIF del Perú es el llamado precisamente a custodiar este sistema económico, a identificar aquellas operaciones y transacciones sospechosas. En ese sentido es que pues se comienza a construir toda una serie de reglamentaciones que van a especificar diferentes sectores económicos, no solamente financieros, sino también el aduanero, los notarios, las casas de cambio, a efectos de surtir
una suerte de control de primer orden. Pero es allí donde donde nace el delito de lavado de activos, ya no con una falta administrativa, sino ya con un reforzamiento penal. Este delito de lavado de activos tiene una estructura diferente a las demás. Dentro del bien jurídico protegido, por ejemplo, podemos advertir que es un tipo penal pluriofensivo. ¿Por qué pluriofensivo? Porque vulnera más de un bien jurídico protegido. No solamente el sistema económico, sino también el sistema de administración de justicia, entre otros, que ha sido establecido la doctrina mayoritaria. En cuanto a su tipicidad objetiva, encontramos que el sujeto activo puede ser incluso la misma persona que comete, ejecuta las actividades criminales previas, que es conocida en la doctrina como el autolavado. E incluso el lavado de activos, por ser un delito socioeconómico, tiene bastante injerencia con el uso de las empresas, con el entramado societario, y es allí donde radica su complejidad. También hay que hacer mención que las conductas típicas son actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, y el transporte o traslado de dinero en efectivo o títulos valores. El objeto sobre el cual recae la acción penal son 4. Puede ser dinero en efectivo, bienes, efectos o ganancias, siempre y cuando provengan de una actividad ilícita. En la tipicidad subjetiva, donde reposa el corazón, el núcleo de la imputación del delito de lavado de activos, proviene de el dolo y la tendencia interna trascendente. Es decir, el agente puede conocer la procedencia ilícita, pero también debe de presumir en algunos casos. Y la tendencia interna trascendente se grafica por lo siguiente. En el lavado de activos no se criminaliza, no se imputa si la persona ha aperturado cuentas bancarias, si ha aperturado varias empresas, si ha constituido varias cuentas en el territorio nacional o en el extranjero. Lo importante en el delito de lavado de activos, y esto quiero ser enfático en resaltarlo, es la voluntad, la pretensión, el propósito que tiene la gente de darle una apariencia de legitimidad. No me diga qué cosa compró, qué adquirió, qué vendió. Dígame cómo lo hizo, para poder determinar cuándo estamos frente a una conducta que se adecua al tipo penal de lavado de activos. Y es por eso que la Corte Suprema, en 2 acuerdos plenarios clave, el acuerdo plenario 3-2010 y el 7-2011, han establecido pautas, 5 grupos de indicios para poder establecer cuándo nos encontramos ante una presunta comisión del delito de lavado de activos. Un primer grupo a analizar se refiere al incremento patrimonial, el incremento inusual del patrimonio. El segundo grupo de indicios está referido a la dinámica económica, con qué dinámica se han movido las cuentas, con qué dinámica se han constituido las empresas. Un tercer grupo reposa, alberga la inexistencia de negocios lícitos. Un cuarto grupo, la falta de explicación razonable. Y un quinto y último, una vinculación directa o indirecta con actividades delictivas. Correcto, gracias. Para terminar, en estos últimos 3 minutos queremos llevar en líneas de análisis y crítica y reflexión a algunos problemas que actualmente la doctrina aún están en debate. Me estoy haciendo referencia al autolavado, por ejemplo, donde algunos autores consideran que el autolavado es impune toda vez que se debe de aplicar los mismos principios que los delitos de encubrimiento. Si la persona comete un delito que oculta las ganancias delictivas, por ejemplo, en un delito de colusión y en un delito de peculado, todo lo que pueda hacer después sería impune, porque está actuando bajo los principios del autoencubrimiento no punible. Eso quedaría para, en una posterior cátedra, que si Dios lo permite, poder investigar y poder analizar críticamente. Un segundo punto a desarrollar en líneas de investigación y que queda tarea para los estudiantes de la cátedra es el delito precedente. ¿En qué medida nuestro país alberga prototipos, arquetipos extranjeros para poder construir un tipo penal totalmente autónomo y desligado de conductas criminales previas? En nuestra redacción actual y sobre todo en el proyecto aprobado
para este año, para el nuevo Código Penal, establece precisamente, y recogiendo los textos anteriores, donde tendría una autonomía tanto procesal como sustantiva. Sin embargo, hoy la doctrina no es unánime, por cuanto en otras legislaciones se requiere la identificación, cuanto menos, de una conducta delictiva acreditada y que pueda, de contraparte, servir para la imputación del delito de lavado de activos. Gracias, doctor Pablo. En el caso de Orellana, ¿se da la figura del delito de lavado de activos? Sí, doctor, como el conocimiento de los alumnos, yo en este momento ejerzo funciones en cada curso superior y tengo en mi cargo en segunda instancia el caso. Sin embargo, voy a absorber a su pregunta. Porque este es un evento académico. Por supuesto, claro que sí. Sí, doctor, por supuesto que sí. Hoy en día, en nuestro país están dándose a conocer casos donde las tipologías clásicas, comunes, rígidas, que hemos conocido durante larga data, han ido cambiando. Las organizaciones criminales hoy en día no operan de la misma forma que hace unas décadas. Hoy en día, las organizaciones criminales buscan tres ámbitos, tres objetivos concretos: el poder económico, el poder político. Hoy hemos tocado el tema de la narcopolítica, que Colombia lo tiene hace más de 3 décadas, y el poder tecnológico. Con estos tres ámbitos, las organizaciones criminales no solamente se dedican a una actividad criminal, sino una cadena de delitos que hacen que se convierta en toda una empresa criminal, al estilo de las mafias sicilianas, la camorra napolitana, la yakuza japonesa, las triadas chinas. Hoy en día, nuestras organizaciones, y quien les habla, tiene ya varios años ejerciendo de fiscal y he podido viajar al interior del país. Hoy en día, así como vienen capitales extranjeros a nuestro país, así como nos contenta bastante que vengan capitales australianos, japoneses, chinos, colombianos, americanos, también nos traen sus mafias, sus organizaciones criminales. Entonces, entender hoy en día que las estructuras criminales son flexibles, son de tipo red criminal, que tienen manifestaciones y modus operandi totalmente diferentes a las que conocíamos clásicamente. Hoy la criminología tiene un gran trabajo que le espera, y es el analizar estas nuevas tipologías que considero que como sanmarquinos, nosotros, yo también soy sanmarquino, debemos de tener siempre verlo con un ojo crítico. Podríamos decir que se han globalizado. En efecto, sin duda alguna. Sin duda alguna. Hoy en día hay una reflexión que hizo Kofi Annan cuando fue secretario general de Naciones Unidas. Hoy en día, así como las organizaciones criminales traspasan las barreras físicas, territoriales de los países, así también la norma, la ley, la justicia debe de traspasar esas barreras a través de los estados. Gracias, doctor Pablo.